Hola, bienvenido nuevamente a esta presentación relacionada con formación de la matemática. Es un ciclo de conferencias que estoy orientando dirigido a personas, pues en general, el público en general, pero quisiera que aquellos que no han tenido muy buen uso de la matemática, no la han querido durante su vida, eh, darle la oportunidad de que retomen nuevamente esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias que tenían y las rescaten y las hagan suyas de aquí en adelante y sirvan para sus hijos o sus familiares o ustedes mismos en sus propios trabajos. Entonces, pues fundamentalmente lo que he hecho ya en preescolar, primero y segundo, ha sido explicar conceptos de matemática, aplicaciones, procesos que se aprenden eh, desde que somos niños y quizás hemos olvidado algunas cosas que estaban dadas allí y quizás también hemos cogido alguna aversión hacia las matemáticas en algunas de las etapas de formación que hemos tenido. Entonces la invitación para todos es volver como a abrir nuestras mentes, ponernos en disposición y pensar que sí es posible eh, comenzar a querer aquello que no nos ha gustado, es decir, aprender a querer lo que nos toca muchas veces. Bueno, ahí dice que lo que queremos es identificar procesos y contenidos de aprendizaje de las matemáticas. El ciclo de conferencias va desde preescolar hasta la vida profesional. El día de hoy vamos a trabajar tercer grado y, y pues poco a poco vamos a ir identificando esos procesos de la matemática que son débiles o son fuertes en nosotros y esos contenidos de la matemática que de pronto los dominamos muy bien o que tenemos dificultades en comprenderlos. Eh, pues el gran propósito que tengo es reconocer que la matemática está en las actuaciones humanas, no importa cuál sea la profesión o el oficio al cual se dedique la persona, esta persona utiliza las matemáticas. Les guste o no les guste, la utilizan. Y lo que queremos es pues animar el reencuentro con las matemáticas para mejorar las decisiones que ustedes toman, los sentimientos que tienen frente a la misma y fomentar nuevos aprendizajes y nuevas experiencias de vida. Bueno, en tercer grado eh, vamos a ver matemáticas de tercer grado. Bueno, como decía en mis charlas anteriores, en, esta, en este acetato se sintetiza todo lo que se puede aprender lo que se puede aprender en matemáticas desde que estamos en preescolar hasta nuestra formación universitaria y, y en nuestra vida profesional. Entonces, lo que estoy presentando allí rápidamente son unos procesos de la matemática, que son 5, que están señalados con color rojo, que son los conceptos y procedimientos. Entonces en matemáticas se aprenden conceptos y se aprenden procedimientos. Luego usted en su vida diaria tiene conceptos frente a todo y con base en ese concepto usted realiza cosas y muchas son rutinarias y hace determinados procedimientos. La palabra paso uno, paso 2, paso 3, el procedimiento uno, procedimiento 2, procedimiento 3, proceso uno, proceso 2, proceso 3, todas tienen que ver con un proceso de pensamiento matemático que indica cosas que se hacen de manera mecánica eh, y por eso nuestras actuaciones diarias muchas veces son rutinarias y son mecánicas y no somos conscientes de que las estamos realizando. Es decir, nuestro cerebro ya hace, después de haber memorizado, después de haber practicado, después de haber repetido muchas veces algunas prácticas, pues las hacemos involuntariamente. Bueno, el otro proceso matemático es la resolución de problemas. Eh, bueno, ahorita poco a poco me referiré a cada uno de esos procesos
de las matemáticas. El tercero es la comunicación, el cuarto es razonamiento y el quinto la modelación. Estos son los procesos matemáticos. Y los pensamientos matemáticos o los contenidos de la matemática, para efectos de estudio, pues las hemos separado en 5 y son el sentido del número y del conteo, las operaciones con los números y las relaciones, el álgebra, la geometría y la medición y datos. Respecto a los 5 contenidos, he mostrado en ese diagrama una cantidad de letras que implican que todos los contenidos se relacionan y que los procesos intervienen en todos los contenidos. Es decir, no se ve de manera aislada, nuestra vida diaria no es aislada, no estamos sumando o multiplicando solamente por el hecho de sumar o de multiplicar, sino que quizás tiene que ver con otros procesos y con otros pensamientos que tenemos que, otras situaciones que tenemos que resolver. Entonces, por decir algo, la letra I que aparece, vamos a escoger el día de hoy la letra I que aparece allí. La letra I está diciendo que se relaciona el conjunto E con el conjunto D. El conjunto D se refiere al contenido de geometría y el contenido E se refiere a medición y datos. Entonces, esa área, esa región señalada por I, lo que está indicando es que hay situaciones de la vida real en las cuales utilizamos la geometría y utilizamos la medición y los datos. Hacemos mediciones, sacamos tablas de estadísticas y utilizamos figuras geométricas, y en un solo problema podemos trabajar tanto esos dos contenidos de la matemática como los procesos matemáticos, y así sucesivamente. Eso es lo que trato de mostrar en esta gráfica. Es decir, que los procesos y los pensamientos matemáticos se relacionan unos con otros, se integran y se articulan unos con otros. Bien, veamos el primer proceso. El primer proceso de la matemática tiene que ver con conceptos. Los conceptos, en general, pues este es un mapa conceptual precisamente que explica qué es un concepto. Los conceptos en general son representaciones mentales o construcciones mentales, escrito ahí. ¿Y para qué hacen las construcciones mentales? Para percibir con símbolos el mundo que nos rodea. Entonces, cuando nosotros nos dicen la palabra vaca, pues cuando estamos de bebés y llegamos hasta preescolar, necesitamos ver la vaca físicamente para poderla reconocer en nuestro pensamiento concreto. Pero después nuestro concepto va comenzando a tener forma, vamos creciendo, nos vamos formando, y ya en nuestras mentes no necesitamos ver la vaca físicamente, sino que mentalmente ya tenemos una representación de una vaca. Y cada uno de nosotros representa de manera diferente, y algunos la tienen blanca con negro, otros se la imaginaron de color amarillo quemado, otros se la imaginaron de otros colores, en fin, la representación del concepto que cada uno de nosotros tiene es diferente, y de ahí que va a ser complicado o complejo más bien en la vida dialogar entre nosotros, dialogar entre personas y comunicarnos, porque los conceptos que tenemos de la realidad entre unos y otros pueden variar. Entonces, un concepto, para que sea más claro entre una persona y otra, se requiere que tenga más precisión, y la precisión se puede dar teniendo en cuenta varias cosas. ¿Para qué se utiliza el concepto? Pues para comprender nuestras experiencias, para entendernos a nosotros mismos, para comprender el mundo que nos rodea y poder interactuar con las demás personas, interactuar con los demás seres de la naturaleza, y esa comprensión de experiencias es que podemos hacer nuestros conceptos más claros y más precisos, como decía anteriormente. ¿Se integran en qué? Los conceptos se integran en clases o categorías, ¿sí? Entonces, por eso es que en matemáticas muchas veces se habla de teorías de conjuntos, para decir que una cosa es el conjunto del lápiz y otra cosa el cuadro de cuadernos, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero entre los dos conjuntos podemos formar uno mayor, de mayor categoría, de mayor clase, diciendo que
un conjunto de objetos que son útiles para estudiar o para aprender, ¿sí? Es decir, uno comienza a categorizar los conceptos y dependiendo en qué categoría se encuentre es que vamos a podernos entender unos con otros. Bueno, en matemáticas, ¿por qué categorizamos? Porque necesitamos, bueno, no en matemáticas, en la vida en general, en la comprensión del universo, el ser humano necesita hacer generalizaciones, necesita comprender que el concepto del lápiz es un instrumento que sirve para escribir y necesita generalizar y que no importa la forma que él tenga, su función de escribir se puede dar en cualquier parte donde quiera que estemos. Entonces habrá formas diferentes de lápices, habrá con puntas diferentes, de colores diferentes, de formas distintas, de materiales diferentes, de todas formas cumple su función. Entonces uno puede generalizar el concepto de lápices y entonces la necesidad de generalizar nos va dando más claridad a todos de qué estamos hablando. Entonces de ahí la importancia de un concepto. Y uno clasifica los conceptos y ahí sí ya de pronto cuando quiere uno analizar más profundamente un concepto, entonces ya dice uno no es lo mismo un lápiz de color negro que un lápiz de color rojo, ¿sí? Entonces ya uno los clasifica de pronto por colores, entonces ya hay una clasificación de lo mismo, entonces el concepto ya va teniendo ciertas especificaciones. Bueno, la memoria en el ser humano es muy importante, es necesaria y se debe trabajar periódicamente, permanentemente. En matemáticas no es la excepción, ¿sí? Hay conceptos que hay que aprender, hay que memorizar y en el transcurso del tiempo quizás uno los vaya comprendiendo mejor o va ampliando su capacidad de comprensión y de análisis y de interpretación e inclusive de uso de nuevas creaciones que uno quiera hacer con eso que ha aprendido de memoria. Pero la memoria es básica para poder desarrollar otros procesos de aprendizaje. Entonces la memoria se encarga de acomodar nueva información y todos los días recibimos información y algunas la memorizamos a corto plazo, a mediano o a largo plazo, dependiendo de nuestro interés, o a veces sin querer resultamos memorizando cosas de por vida permanentemente. Lo cierto es que las acomodamos en experiencias que teníamos anteriormente, en conocimientos previos que nosotros teníamos de la realidad y podemos con ayuda de esos conceptos anteriores y las nuevas informaciones generar nuevos conceptos y nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Entonces el concepto tiene esa bondad que va creciendo en su complejidad y va generando nuevos conocimientos. Bueno, los conceptos se expresan. ¿Cómo expresamos los conceptos unos con otros? Los expresamos con un lenguaje que puede ser verbal, escrito o por medio de señas. Entonces, al solo observar una imagen, la gente puede decir muchas cosas y está comunicando. Una imagen está diciendo algo, está representando algo, muestrando la mano y la gente está interpretando algo cuando la ve, está contando los dedos, o está mirando las formas, o están teniendo una señal de quieto ahí, paremos un momento, etcétera. Es decir, hay un lenguaje en el cual se expresa un concepto y pues se comunica pues socialmente, culturalmente, públicamente. Entonces la importancia de adquirir cada vez mejores conceptos y utilizarlos, esa importancia está en que podamos realizar nuevas cosas, vivir nuevas experiencias y evitarnos malos entendidos o lo que yo trato de decir desde el comienzo de este ciclo de conferencias, evitar esa aversión al aprendizaje de algún contenido, de algún campo de conocimiento, debido a que en algún momento de nuestras vidas, por algún momento no nos gustó la forma como la aprendimos, como nos la enseñaron, algo no nos gustó y entonces de ahí en adelante no quisimos saber de ese asunto. El ser humano es capaz de volver a querer aquello que no le ha gustado, el cerebro humano es capaz de comenzar a querer esos alimentos y a disfrutar de los alimentos que nunca le han gustado. El cerebro es capaz de ir transformando eso que aparentemente
ya no tenía retorno. Bueno, continuando. Este mapa conceptual, ahí está muchos colores amarillos de los conceptos. Bueno, y aquí en la parte superior izquierda lo que hice fue como copiar el concepto de qué es un concepto, y ahora lo que hice fue pues copiar, ¿cierto? Copiar los elementos, pero pensando en un concepto ya particular. Ya el concepto no se llama concepto, ahora quiero hablar de un concepto que se llama número. Entonces aquí escribí número. Entonces, ¿qué es un número? Entonces el número es una abstracción, ¿sí? Una representación mental, ¿sí? ¿Y qué representa un número? ¿Sí? Entonces estoy desarrollando el concepto número. Representa cantidad, ¿sí? Por ejemplo, 4, 6 menos 2 son cantidades. 4 kilogramos es una cantidad. 4 kilovatios hora es una cantidad. Y 4 metros es una cantidad. Entonces, esas son formas de representación del lenguaje de la matemática que significan algo, ¿sí? En este caso estoy diciendo que el concepto número puede expresar cantidades. Bueno, entonces ahí vamos poco a poco creando conceptos y entendiendo para qué son las cosas. Entonces en matemáticas el concepto número se utiliza, y aquí pues en los ejemplos. Entonces para expresar cantidades, ¿qué es 4? 4 en matemáticas puede que es una cuestión simplemente abstracta, representa 4, ¿sí? Una cantidad. Pero cuando ya la relaciono con una magnitud, que se refiere a lo que es magnitud física, una cantidad de 4 kilogramos ya nos dice algo que un objeto, algo está pesando, o tiene una masa de 4 kilogramos, y ya nos identifica ese 4, algo más específico de un concepto que estamos llamando que es número. Y así sucesivamente, 4 kilovatios hora. Entonces quienes me escuchan, algunos saben más que yo y comprenden que es 4 kilovatios hora, y sus profesiones tienen que ver con la física y tienen que ver con la ingeniería, y son capaces de explicar el concepto de energía y demás, y esas profesiones pues tienen esas capacidades y saben qué hacer con los 4 kilovatios hora. Quizás otros fueron por el área de la psicología y dijeron no nos interesa saber qué es 4 kilovatios hora, pero siendo psicólogos tienen pacientes, tienen hijos, tienen hijas, tienen familia, y tienen que comunicarse con ellos, y en algún momento utilizan la palabra y deben tratar de darse a entender unos con otros qué es lo que pasó. Si es que estamos consumiendo energía de 4 kilovatios hora, si eso es un desperdicio de energía o es una buena utilización de energía, etc. Bueno, volvamos a mirar aquí desde número. Desde número describo acá que sirve para comprender experiencias, bueno, como las que estaba mencionando, y bueno, consumo de energía en el hogar, ¿sí? Queremos reducir el consumo de energía en el hogar, pues se toman acciones y de pronto no es necesario hacer la lectura del recibo. Pero si la hace, quizás adquiera mayor conciencia y todos en el hogar comprendan qué hay que hacer para ir disminuyendo y hacer seguimiento varios meses a qué acciones fueron efectivas para disminuir el consumo de energía en el hogar. Bueno, veamos otra cosa. El número se integra en clases o categorías, como decía, ¿qué concepto? ¿Y qué clases o categorías? Por ejemplo, en la categoría cantidad, la categoría orden. ¿Sí? Aquí no escribí otra que es la categoría código. Entonces un número puede ser una cantidad, un número sirve también para ordenar, entonces puede expresar un orden de las cosas, y normalmente nosotros queremos explicar las cosas y tenemos que hacer un orden para explicar en qué consiste. O puede ser para codificar, porque la codificación ayuda a agilizar muchos procesos. Puede ser bueno, esa cantidad puede ser discreta o continua. Una cantidad discreta, por decir 5 dulces, 8 dulces, como números enteros que representan cosas muy específicas, objetos. Pero continua si estamos hablando de pronto de la longitud de algo. Entonces un metro, el objeto es todo el metro, el objeto mide todo el metro, el objeto es todo.
es una longitud que va de un punto a otro que es de un metro. Bueno, el orden, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cada vez que vamos a hablar de algo, cada vez que vamos a tomar alguna decisión, quizá necesitamos hacer acciones, una primero, otra segunda, otra tercera, y de pronto la cuarta son 2 acciones a la vez o 3 acciones a la vez, y así sucesivamente. Necesitamos ordenar. Y bueno, y necesitamos generalizar. Por ejemplo, 5 es mayor que 3 y menor que 8. ¿Sí? Uno dirá, pero ¿para qué eso? En matemáticas 5 es mayor que 3. Pero cuando se trata de dinero, entonces la gente sí dice, bueno, sí, es importante, $5 es más que tener $3. Entonces yo sí me interesa saber dónde tengo más, dónde tengo menos. Entonces ya como que tiene significado, tiene sentido las matemáticas. O que debo $8 y antes debía 3, entonces están aumentando mis deudas. Entonces eso puede significar cosas. O que, bueno, en fin, muchísimos ejemplos. Clasificar ventas por mayor o ventas por menor. No es lo mismo vender al por mayor que vender al por menor. En fin, clasificar propiedades. Necesitamos clasificar, por ejemplo, aquí aparece 3 más 8 igual a 8 más 3, es decir, una propiedad que se llama la propiedad conmutativa, que ahorita trabajaremos. Bueno, el número se integra en la memoria, ¿sí? Entonces, el ser humano construyó los números naturales miles de años atrás, después fue un proceso y paso a paso fue construyendo otros números, después construyó los números enteros, después fueron construyendo los números racionales, luego los números irracionales, al unir los racionales y los irracionales crearon los reales, y ahí no escribí los números complejos. En fin, los números se han venido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad y han tenido significaciones diferentes, cada vez más precisas, y utilizaciones cada vez más interesantes. Bueno, se acomoda nuevas experiencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si divido una cantidad por el número 0? Pues, es decir, cada vez que juegan con números, ustedes pueden jugar con números, hacer cosas y preguntarse qué pasaría si, y comenzar a descubrir cosas con los números. O nuevos conocimientos, por ejemplo, si el número pi es irracional, bueno, ¿por qué es irracional? Entonces, porque se dice que es un número irracional. Entonces poco a poco se van construyendo nuevos números. Pero yo reitero, pues no se trata solamente de pensar en las matemáticas, sino después en su utilización, y por eso más adelante voy a explicar algunos usos que tiene las matemáticas. Y estamos en tercer grado. Bueno, se utiliza oral o por escrito, cómo se expresa uno con los niños y las niñas, o cómo nos expresamos nosotros de adultos. La matemática tiene su propio lenguaje, y a veces, pues como hay sinónimos que se utilizan en el lenguaje común, pues dejamos de un lado el lenguaje completamente matemático, y de pronto ahí es donde tenemos algunas confusiones en la vida práctica, en la vida real. Por decir algo, pues alguno dice que algo es un vértice y la gente no entiende que es un vértice, porque ya en el común, en el cotidiano, es más fácil hablar de una esquina. Entonces eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Desde luego que en el diálogo común, pues listo, es en la esquina y todo el mundo lo entiende, y va a ser más difícil entender lo que es vértice. Pero el vértice sirve como concepto matemático para construir una cantidad de nuevos conceptos y hacer desarrollos más importantes y que dan más calidad al concepto. Bueno, dice, faltan 5 minutos para terminar el partido. Esto es del lenguaje común. Socialmente estamos diciendo algo. Ese 5 minutos estamos hablando de una cantidad, un número llamado 5, y de una magnitud que se llama tiempo. Entonces, ese es el lenguaje que hay que ir adquiriendo, y poco a poco ustedes se irán identificando qué palabras no tienen claras, y van construyendo mapas conceptuales como el que les estoy presentando. Bien, la otra palabra clave para ese proceso matemático, que es conceptos y procedimientos,
Es decir, que el ser humano adquiere conceptos con matemáticas y ejecuta procedimientos que le llaman procedimientos algorítmicos, una serie de pasos, una serie de técnicas que uno tiene que aplicar. La palabra procedimiento pues es muy importante a la hora de resolver cualquier cantidad de problemas. Si usted tiene una receta de cocina, no es lo mismo echarle quizás un ingrediente, albahaca o tomillo al comienzo de la cocción o al final de la cocción. Entonces ahí puede haber problemas de procedimiento y el sabor va a ser diferente respecto al plato. Y entonces es muy importante pues conocer los procedimientos para que cuando usted quiera volver a preparar ese plato que tanto le gustó, tenga en cuenta que quizás el paso 1 y el paso 2 pudieron haber interferido si se cambiaron de lugar en la primera cocción o en la segunda cocción. Entonces, en general los procedimientos son pasos que hay que seguir para resolver algunos problemas, ayudan a hacer rutinas más rápidas, a hacer técnicas más rápidas. Por ejemplo, los procedimientos que se siguen cuando las personas se levantan y se alistan para ir al trabajo, para ir al estudio, pueden variar cada día si no nos damos cuenta y quizás en unos tomamos más tiempo que en otros. Entonces por eso es que algunas veces se nos hace más tarde y llegamos más tarde a nuestro estudio o a nuestro trabajo, porque quizás cambiamos el procedimiento y no nos dimos cuenta cuál fue ese cambio que dimos. Y entonces se vuelven rutinas y esas rutinas pues ayudan a agilizar el tiempo para dedicarle nuestro tiempo a lo que mejor queremos hacer, lo que más queremos hacer. Entonces un procedimiento, pues ahí dice, es un conjunto de acciones y de operaciones que se hacen de la misma forma. Uno dice procedimiento A, entonces uno espera que se realicen determinadas tareas de determinada forma para obtener siempre el mismo resultado. Y dice ahí bajo las mismas circunstancias o bajo las mismas condiciones. Bueno, a veces se pueden utilizar, aquí escribí, según ciertos pasos definidos para hacer una labor eficaz. Entonces queremos ser más eficaces. Y algo muy importante, a veces hacemos muchas cosas sin objetivos, sin pensar en metas, sin objetivos. Y bueno, de pronto no son importantes y no son necesarios. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces hacemos cosas y tenemos que plantearnos un objetivo. ¿Para qué las hacemos? ¿Cuál es la meta? ¿Sí? Entonces, los procedimientos nos van encaminados a ir cumpliendo esa meta que tanto queremos. Bueno, si son varios procedimientos se pueden obtener diferentes resultados, ¿cierto? Bajo diferentes circunstancias, claro, o cada uno en etapas diferentes. Se pueden hacer varios procedimientos en etapas diferentes. Bueno, entonces el concepto de que es procedimiento pues es importante para entender este primer proceso de la matemática, que es conceptualizar y realizar procedimientos. Ese es el primer proceso. Bueno, voy a ser breve en este segundo proceso y los otros tres procesos de la matemática, y cada año, cada grado me refiero a algún aspecto más preciso, porque pues me tardaría mucho tiempo explicando cada uno de estos procesos de las matemáticas. Entonces, digamos, uno se llama resolución de problemas. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos la necesidad de hacer productivo el conocimiento, ¿sí? O sea, que sirva como para algo, ¿sí? Que genera algún producto. Entonces, yo señalé con rojo en esta oportunidad que nosotros necesitamos interpretar los resultados en el contexto de la situación. Entonces, hay problemas que se presentan o situaciones inventadas o reales que tengamos que resolver, y es necesario pues interpretar esos resultados en el contexto en el cual estamos trabajando. Y aquí doy un ejemplo. Entonces, en matemáticas, pues de pronto a los que no les interesan las matemáticas, pues dicen, bueno, 56 sobre 8 es 7,
56 dividido entre 8 es 7, o no sabemos cómo se hace esa división. Eso es cociente de dos números enteros. Pero en nuestra vida práctica real, sí hacemos eventos, y las personas que hacen eventos saben que las cosas tienen que estar en su lugar en el momento que corresponde, y, y hay una cantidad de variables que intervienen en un evento que es necesario que para que tengamos éxito tengamos en cuenta todas las variables. Entonces aquí hay un ejemplo muy sencillo. Entonces dice que a una fiesta asistirán 56 invitados. Entonces pregunta que en cuántas mesas se ubicarán si cada una tiene 8 puestos. ¿Sí? Entonces repito, es una fiesta, que tiene 56 invitados. Entonces vamos a invitar a 56 personas, y entonces ya necesitamos saber cuántas mesas vamos a ubicar en el salón. ¿Sí? Y lo que sí sabemos es que la mesa nos permite ubicar a 8 personas cómodamente sentadas, no muy pegadas ni tampoco tan lejanas unas de otras que no puedan conversar. Son mesas donde caben cómodamente 8 personas. Entonces la pregunta es en cuántas mesas se ubicarán esas personas. Entonces por esa razón se hace la división: 56 personas divididas entre 8 mesas, entre 8 puestos. A una fiesta necesitan 56 invitados, ¿en cuántas mesas ubicadas? Cada una tiene 8 puestos. Entonces 56 personas invitadas entre 8 puestos de cada mesa, se necesitarían 7 mesas. ¿Sí? Y después presento un ejemplo parecido. ¿Sí? Parecido en el sentido de que la situación tiene algo de parecido. A una fiesta asistirán 60 invitados. 4 de ellos se ubicarán en la mesa principal. Los demás invitados se ubicarán en otras mesas. ¿Cuántos puestos tiene cada mesa de invitados si hay 8 mesas? Entonces, ya no estamos hablando de 56 invitados, sino de 60 invitados. Entonces vuelvo a leer el problema. A una fiesta asistirán 60 invitados. 4 de ellos se ubicarán en la mesa principal. Los demás invitados se ubicarán en otras mesas. ¿Cuántos puestos tiene cada mesa de invitados si hay 8 mesas? ¿Sí? Entonces, el primer momento es la primera cosa que hay que identificar es pues qué información nos están dando. ¿Sí? Entonces nos están dando una información acerca de los invitados que hay para una fiesta y que hay que ubicarlos en mesas. ¿Sí? Luego hay que mirar otro aspecto que es, bueno, pero esas mesas, ¿sabemos cuántas hay? ¿Cuántos puestos tiene cada una? Entonces ya nos damos cuenta que sabemos cuántas mesas hay. Lo que no sabemos es cuántos puestos hay en cada mesa, y es lo que queremos averiguar: cuántos puestos debe tener cada mesa. ¿Sí? Y nos presenta como una especie de distractor, que son 60 invitados, pero 4 de ellos se ubicarán en una mesa que es la mesa principal. Entonces nos están diciendo que nos interesa saber es dónde van a estar los otros 56 invitados. Los 4 ya no nos interesan, los 4 ya se ubicarán en la mesa principal. Entonces 60 menos 4 nos da 56 invitados. Entonces volvemos al problema anterior de una división, ¿sí? Donde hay 56 invitados, pero esta vez no sobre 8 puestos, como decía en el problema anterior, sino esta vez sobre 8 mesas. Entonces el 8 coincide, número 8. Este número 8 es para mesas. Entonces 56 invitados distribuidos en 8 mesas, ese cociente nos da 7 invitados por cada mesa. 7 puestos se necesitan. 7 invitados por cada mesa. Entonces son dos problemas diferentes que requieren la misma operación matemática, ¿sí? Que es un cociente entre números enteros, y puso exactamente las mismas cifras para que comprendamos que la interpretación del problema en el contexto es algo, es un proceso matemático que es fundamental. Entonces aquí
Eso es un problema real que hay que resolver, que si ustedes lo analizan desde el punto de vista práctico, esto implica que hay que saber distribuir los puestos, que hay que colocar unos cubiertos, unos platos para esos puestos, que deben estar ubicados físicamente en determinada parte, que si no hacemos bien la operación, entonces creamos un puesto donde no debe ser, entonces utilizamos más platos de los que se requerían, y todo eso pues representan reprocesos, representan dobles trabajos, ¿sí? O sea, más trabajo para el mesero, más costos porque toca alquilar más vajilla, más cubiertos, y si no hacemos bien la operación, pues significa también preparar más alimento del que requerimos, del que estamos necesitando. Entonces la importancia es económica, pero también la importancia puede ser social, ¿sí? Y pues de sentirnos bien. Si la gente no queda cómoda, pues no va a haber un buen evento. Entonces, si no hacemos bien la distribución de mesas, pues no van a quedar ubicados las cantidades que se requieren. Una mesa que sobre, pues es un espacio que se pierde para la reunión. Y como lo he dicho y lo seguiré diciendo a lo largo de todas mis presentaciones, el espacio y el tiempo son fundamentales para todas nuestras decisiones. Bueno, este es un ejemplo. El 60 invitados, pues podría parecer una cáscara que llamábamos nosotros, que un profesor de matemáticas nos puso una cáscara a nosotros. ¿Cómo es posible que nos haya puesto esa cáscara?, decíamos nosotros. Realmente no se trata de una cáscara, se trata de que la realidad es compleja y que hay información que recibimos a diario, alguna que es relevante y otra que no es relevante, una que se debe tener en cuenta y otra que no. Es decir, descartar las 4 personas que se fueron para la mesa principal, eso fue importante para poder después nosotros distribuir las mesas que necesitábamos. Entonces hay mucha información que nosotros recibimos a diario y hay que saber descartar la que no necesitamos y concentrarnos en la que sí necesitamos. Eso es parte de la resolución de problemas matemáticas. Bueno, pero no basta con que se resuelvan los problemas. En la resolución de problemas pues se presentan situaciones. Una que hay que hacer razonamientos, hay que hacer cadenas de razonamiento frente a lo que el problema está presentando, y hay que comunicar lo que estamos pensando, lo que estamos analizando, lo que estamos razonando. Entonces, procesos de comunicación y los procesos de pensamiento, de razonamiento que estamos dando, ahí podemos cometer errores. Entonces puedo señalar en rojo para el día de hoy que hay que distinguir el razonamiento correcto del error, ¿sí? Y eso es una habilidad que las matemáticas, el proceso matemático le va dando a las personas. Entonces de ahí que yo indique que pues, el razonamiento está en todas las actuaciones del ser humano. Entonces el razonamiento, el pensamiento matemático ayuda a que sea más coherente, que sea relevante, que sea pertinente, y pues que cometamos la menor cantidad de errores que podamos. Bueno, y hablando de errores, pues estoy cometiendo una cantidad de errores mientras voy conversando, pero eso es propio de la naturaleza humana, cometer errores, y lo que hay que hacer es minimizarlos al máximo. Bien, entonces distinguir el razonamiento correcto del error. Entonces doy un ejemplo como para entender de qué estamos hablando. Entonces ahí dice escriba mayor o menor en la siguiente situación: 67 menos 23, y hay que escribir allí si esa operación el resultado da mayor o menor que 28 más 18, ¿sí? Y entonces damos alternativas de respuesta. Entonces la alternativa A dice 45 mayor que 46, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es que 67 menos 23 le dio 45 y que ese 45 es mayor que 46. Entonces ahí escribí que puede haber un error técnico y una dificultad de lenguaje.
Entonces estoy identificando en mi razonamiento por qué puedo cometer el error. Entonces el error técnico es que al restar 67 menos 23, voy a hacer la operación de sustracción, 67 menos 23, pues al hacer la resta me equivoqué, entonces es un error técnico, ¿sí? Y además pues tuve una dificultad de lenguaje, porque 45 no sería mayor que 46. Entonces la dificultad del lenguaje, ¿en qué consistió? En que hay un concepto de mayor y menor que no lo tengo muy claro, y no sé si el símbolo para un lado o para el otro es mayor, cuando es mayor o cuando es menor. Entonces no tengo el concepto, ¿sí? No tengo cuál es el significado del símbolo. Entonces ahí es donde necesitamos pues corregir el error. Pero hay otra opción, 44 mayor que 46, entonces es parecida a la anterior, solo que esta vez la diferencia 67 menos 23 se realizó bien, 44, pero insistió en que es 44 mayor que 46, entonces quizás hay un error de lenguaje. O 44 menor que 46, esa es la opción C, y en efecto los 67 menos 23 es 44 y el símbolo ahora está bien escrito, dice que 44 es menor que 46, la respuesta es correcta. Y la última opción, 45 menos 46, que puede ser otra vez un error técnico como al comienzo, solamente la parte técnica donde hizo mal la resta 67 menos 23. Entonces, ahí como pueden apreciar, estamos mostrando razonamientos, que en este caso pues no es una cadena importante de razonamiento la que hay que hacer, pero las hay, y en las cosas más sencillas cometemos errores. Entonces pues ahí ya nuestra recomendación es revisar lo que hemos hecho cada vez que lo hagamos, y con eso miramos cuando cometemos errores, a ver qué descubrimos y lo corregimos antes de pues presentarlo, tomar una decisión. Entonces aquí al final muestro tipos de errores, ¿sí? Entonces en matemáticas es muy importante, y no solo en matemáticas, sino en las diferentes áreas del conocimiento, es muy importante utilizar bien los datos. Un dato mal utilizado pues nos va a dar posiblemente una mala decisión. Una interpretación incorrecta del lenguaje, que lo he comentado ya varias oportunidades. Si la persona le dice a una persona a otra que le está cociendo una papa, entonces uno pudo haber interpretado que le está cociendo la papa, es decir, que le está cocinando, y otro puede estar interpretando que está cociendo la papa, es decir, que le está haciendo una costura a la papa. Entonces es un problema ahí de homófonas, dos palabras que suenan igual, pero que se escriben diferente, pero como era un lenguaje verbal, de pronto la información no fue suficiente y las interpretaciones que dimos de la realidad fueron distintas. Uno cocinó la papa y el otro la coció, que le hizo de costura. Bien, entonces podemos tener interpretaciones incorrectas del lenguaje, empleo incorrecto de propiedades y definiciones. Ahorita veremos algunas propiedades, y si no utilizamos bien la propiedad de algo, pues podemos tener dificultades, y errores lógicos. Entonces hay varios tipos de errores. Entonces en esos razonamientos, ese tipo de errores, cuando estamos haciendo algún tipo de razonamiento, son los que debemos evitar. Entonces en matemáticas hay errores de la propia matemática, pero hay errores que son del lenguaje común, como lo dije en el ejemplo, o errores del lenguaje matemático, es decir, hay diferentes tipos de errores que se pueden cometer, y ahí es donde está el reto para nosotros, para podernos darnos a entender cada vez mejor. El reto es tratar de ser lo más precisos posible, por eso repito muchas cosas. Bien, hablemos de los contenidos de tercer grado. Yo estoy pensando en personas adultas, así como yo, mayores, que en alguna etapa de nuestra formación tuvimos nuestros traumas con las matemáticas y dijimos esto como que no funciona, esto como que no me gusta, esto como que no es para mí.
Entonces, cualquier carrera o profesión que quiera hacer, que ojalá no tenga que utilizar las matemáticas, a eso llegamos. Entonces, invito aquí a mirar tercer grado, es porque usted ya siendo adulto puede retomar su tercer grado en poco tiempo. ¿Sí? Usted le puede dedicar 8 días, 15 días a repasar su tercer grado y comenzar a superar aquellas dificultades que tenía y reaprender o desaprender, depende cómo le llamen a eso, y pues salir de su trauma de una vez por todas. Entonces, bien, aquí lo que voy a mostrarles los contenidos y dentro de ellos van involucrados los procesos de la matemática que he mencionado anteriormente. Entonces, el primer contenido tiene que ver con operaciones y pensamiento algebraico, y dentro de ello vamos a hablar de interpretar productos de números enteros. Entonces ahí muestro una representación de 3 diagramas, ¿sí? Con puntos, ¿sí? Y ahí dice 3 más 3 más 3 igual a 9, y 3 por 3 igual a 9. Entonces los niños y las niñas apenas estaban contando en preescolar, contaban de memoria, no comprendían todavía los números, pero de pronto en primer grado ya comenzaron a comprenderlos un poquito, hicieron una relación 1 a 1 y dijeron, bueno, este objeto representa este número o este número representa este objeto, y poco a poco conocieron números de 1 al 10, del 1 al 20, pasaban a segundo y ya conocieron más números, hasta 120, 100, en fin, ya conocen más lo que es una representación, lo que significa un número respecto a la realidad. Entonces ya aprendieron a hacer algunas sumas y algunas restas, adición y sustracción. Ya aprendieron qué es agregar un punto a una gráfica, a un dibujo, un diagrama, o qué es extraer o quitar un punto a esa gráfica. Entonces ya sumaba. Ahora el acto de repetición de esas sumas se llama producto, y ahí es cuando viene la multiplicación. Ustedes entienden que se comienza a desarrollar más rápidamente un problema o una situación si yo hablo de producto. En este caso es más rápido hacer 3 por 3 igual a 9 que 3 más 3 más 3 igual a 9, ¿sí? La operación 3 más 3 más 3 igual a 9 pues es más larga que hacer la operación 3 por 3 igual a 9. Y el niño y la niña pues ve los objetos y ya identifica para qué es importante la multiplicación, porque logró abreviar, comienza a identificar que tiene tres veces el mismo diagrama, ¿cierto? ¿Y cuál es el diagrama? Un diagrama que muestra 3 puntos dentro de cada uno. Entonces tiene 3 veces 3 puntos. Se repite 3 veces 3, igual a 9. En el segundo diagrama, el niño o la niña se le pide que los cuente, y los cuenta. Después se le pide que los sume y los suma. Pero después de sumar, ahí aparece 1 más 1 más 1 más 1 más 1, o 2 más 2 más 2 más 2. Entonces, si ustedes observan, pues los niños y las niñas pueden haber contado de 1 en 1 o de 2 en 2. Ya están en tercer grado, entonces dicen, no, pues ya podemos contar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. Ya están en tercer grado. Pero aún así, pues siguen contando de 1 en 1 o de 2 en 2. Entonces ahí aparece la operación 1 más 1 más 1 más 1 más 1 todo por 2, o 2 más 2 más 2 más 2. Y todas esas dos formas de representación equivalen a decir 2 veces 5. Entonces el niño ya contó que en la primera hilera en la primera fila o hilera, sí, había 5 objetos, y vio que la segunda hilera era igual, entonces dijo, ¿para qué los cuento? Si ya se ve que es lo mismo. Entonces eso lo aprendió desde primero y segundo. Entonces ya aquí como que va repasando en tercero y dice, sí, ya que sabemos que él dice 2 veces 5, dice 5 más 5. Ahora en tercero, lo que está haciendo el niño y la niña es que, además de saber que 5 se repite 5 más 5, lo que está aprendiendo es a multiplicar y a decir que es 2 veces
la misma fila. La fila se repite, tiene las mismas características, la fila de arriba que la fila de abajo, 2 veces 5. Entonces es el avance conceptual que está dando el niño o la niña en tercer grado. Bien, ahora veamos la recta numérica. La recta numérica por ahora trabaja solo números enteros positivos, ¿sí? Comenzando a trabajar en tercer grado, y se observa que por ejemplo, en la parte superior de la recta real, ahí se te dan ejemplos de que un animalito pega saltos. Entonces, cada discípulo para jugar una rana, ¿sí? Pueden pensar en un conejo, cualquiera que dé saltos. Pueden pensar en fin, en diferentes animales. Entonces, la ranita de arriba o el conejito de arriba pegó saltos y cada salto era de 6 unidades. Entonces contaron los saltos y entonces dice 4 saltos de 6 unidades, 4 salticos de 6 unidades cada uno. Eso se expresa como 4 por 6 y eso nos da 24. Entonces en la recta real se observa en efecto que 4 saltos de 6 nos da 24 unidades, ¿sí? La recta real ayuda a mirar la operación y entonces la representación gráfica nos ayuda a comprender un poquitico más. Después ya se hará mentalmente y ya a esta altura los niños y las niñas ya hacen operaciones mentales. Bueno, y la que está señalada con color rojo, los salticos de abajo, pues entonces se lee distinto. Son 6 saltos, pero de 4 unidades cada uno. Entonces estamos diciendo que 6 por 4 es igual a 24. Entonces lo que trato de mencionar aquí es que dependiendo del contexto puede cambiar el significado de 4 por 6 y de 6 por 4. Así el resultado sea el mismo, que es 24, el significado en cada contexto puede ser diferente. Entonces de ahí la importancia de a veces tener en cuenta el contexto y a veces no, dependiendo de lo que queramos hacer. Si simplemente queremos hacer es una habilidad mental, pues hacemos la operación mental y nuestro cerebro lo que hace es trabajar más rápidamente. Pero si queremos darle un sentido a lo que estamos haciendo frente a alguna situación como en esta de los saltos de la rana, entonces estamos diciendo que los saltos de la rana fueron distintos, aunque el resultado final fue el mismo. Entonces, no siempre es importante o no es lo único que importa el resultado, como nos pudieron haber enseñado a nosotros, que era que uno tenía que aprender a multiplicar rápidamente y qué decía allí, sino más importante quizás es el proceso que uno realiza y el significado que le da el proceso de pensamiento que está realizando. Y eso pues ya es más complejo para nosotros, ya es más difícil de entender y requiere mayor esfuerzo. Bueno, entonces la recta numérica ayuda, estamos hablando de números enteros y bueno, ahí vamos. ¿Ahora qué? Seguimos en tercerito de primaria, ¿sí? Y vamos a interpretar el cociente de dos números enteros. Entonces vamos a hacer dos interpretaciones y aquí reitero otra vez, pero esta vez es con el cociente de números enteros. Entonces si ustedes observan, hay 6 puntos divididos en dos grupos iguales en la gráfica de arriba. Entonces cada grupo de estos trae 3 puntos, ¿sí? Entonces diremos que 6 puntos, ¿cierto?, divididos en dos gráficas nos va a dar 3 puntos en cada gráfica. Cada diagrama hay 3 puntos, ese significa el 3. Entonces el 6 significa 6 puntos dividido entre dos diagramas. Vamos a separar o vamos a distribuir 6 puntos entre dos diagramas. Eso nos da 3. Como el ejemplo de las mesas que teníamos anteriormente, si son 6 invitados y tenemos 2 mesas, entonces ya 3 invitados por cada mesa. Bueno, y en la parte de abajo tenemos algo diferente, tenemos 3 mesas, ¿sí?, o tenemos 3 diagramas, pero esta vez con 2 puntos cada una. ¿Cómo fue? Pues teníamos otra vez 6 invitados y tocaba distribuirlos, pero en esta oportunidad no tenemos 2 mesas, tenemos 3 mesas.
Entonces dice uno, 6 invitados divididos o distribuidos en 2 mesas cada uno nos va a dar 3 meses. ¿Sí? Entonces, sigue siendo el cociente 6 sobre 2 igual a 3, pero el significado es distinto. 3 aquí era 3 invitados por mesa y aquí es 3 meses. ¿Sí? Aquí es 3 invitados, aquí es 3 meses. Perdón. Ana compró 24 fresas. Las dividió en 8 tazas. ¿Cuántas fresas puso en cada taza? Entonces, otro de los tipos de ejemplos que se le presenta a los niños y las niñas de primero, de tercero de primaria. ¿Sí? Entonces, permanentemente nosotros tenemos que distribuir cosas, distribuir objetos, distribuir personas. ¿Sí? Bueno, y cada uno en su profesión tiene que hacer algún tipo de distribuciones, de repartos, como la riqueza, que hacer repartos. Bien. Operaciones y pensamientos algebraicos. Entonces, pensamiento algebraico. Entonces vamos a representar y resolver problemas que incluyen multiplicación y división. Ese es otro contenido de la matemática. Vamos a hacer multiplicación y división. Pero no solamente multiplicar por multiplicar y dividir por dividir, sino tratar de darle algún contexto a esa multiplicación, algún contexto a esa división. Entonces aquí hay dos ejemplos que se dan en tercer grado, o que se podrían dar en tercer grado. Juan construye una cerca. Cada lado de la cerca tiene 3 postes. La cerca tiene 2 lados. ¿Cuántos postes tiene la cerca? Vuelvo y lo leo. Juan construye una cerca. Cada lado de la cerca tiene 3 postes. La cerca tiene 2 lados. ¿Cuántos postes tiene la cerca? Entonces, lo que hay que mirar es si se entendió el problema. Sé que es una cerca, sé que es un poste, ¿sí? Sé que es un lado de la cerca. Esas son 3 palabras del lenguaje, ¿sí? Si no domino esas palabras, no sé el significado de esas palabras en el lenguaje, o las interpretaciones que yo doy son distintas de las que dan los demás, pues posiblemente no resolvamos el problema y lleguemos a una cuestión muy complicada, que no tiene que ver con las matemáticas, sino es problemas de comprensión o de interpretación del lenguaje. Entonces está muy de la mano la comprensión de la matemática de la comprensión del lenguaje. Entonces a veces pensamos que los niños y las niñas no saben resolver los problemas de matemáticas, y lo que pasó fue que no supo resolver el problema del lenguaje que él tiene, de la comprensión, de qué es un lado, de qué es una cerca, de qué es un poste. Entonces por eso no pudo resolver el problema. Pero bueno, digamos que se comprende el lenguaje, ¿sí? Entonces se sabe que la cerca tiene 2 lados y que cada lado tiene 3 postes. Entonces preguntan en total cuántos postes hay, cuántos postes tiene la cerca. Entonces pues la operación es pues 2 lados, 3 postes por 2 lados da 6, o 2 lados por 3 postes da 6. Bueno, ahora, siguiente problema. El equipo de natación vende dulces y reúne dinero para un viaje. Entonces eso es normal. Hay equipos en la oficina, hay equipos en todas partes, reúnen y hacen una vaca, decimos acá, hacen una vaca, es decir, hacen una colecta de dinero para hacer algo. En este caso, quieren hacer un viaje, quieren que el equipo salga de viaje. Ellos venden cada dulce a 2 pesos y hay 4 dulces en cada caja, y cada integrante del grupo puede vender 3 cajas. Entonces estamos hablando de vender dulces, que los dulces se empacan en cajas y que los dulces tienen un precio. Entonces volvemos a mirar el problema, dice ellos venden cada dulce a 2 pesos. Bueno, ya sabemos que cada dulce vale 2 pesos. Pero de otro lado también sabemos que hay 4 dulces en cada caja. Cada caja tiene 4 dulces. Y además sabemos que cada uno de los integrantes del equipo puede vender 3 cajas. Entonces sabemos que 3 cajas por 4 dulces cada caja nos dan 12 dulces en total. 3 cajas por 4 dulces cada caja da 12 dulces en total. Y cada dulce vale 2 pesos. Entonces 12 dulces por 2 pesos cada dulce nos da 24
24 pesos. Pues, ¿cuánto dinero puede recaudar cada integrante? Esa era la pregunta. Pues, cada integrante vendió 3 cajas, ¿cierto? Y cada caja tiene 4 dulces, 3 por 4, 12. Y 12 por 2 por 2 cada dulce da 24. Ahí está la operación que se debe desarrollar. Bueno, entonces estamos hablando de multiplicación. Y así puede haber con división. Continuando con esta operación de multiplicación y división. Si Ricardo lee 2 libros por semana, entonces preguntan cuántas semanas le tomará leer 4 libros. Si Ricardo lee 2 libros por semana, ¿cuántas semanas le tomará leer 4 libros? Entonces ya la operación se entiende que es 2 libros cada semana y son 4 libros. ¿Sí? Entonces 2 libros por 2 semanas me da 4 libros. Esta es la expresión 2 semanas. O 4 libros dividido entre 2 libros nos va a dar también 2. 4 sobre 2 es 2. Entonces nos va a dar 2 libros, 2 semanas para leer los 4 libros. Bueno, o puede ser sumando porque el niño y la niña todas suman. Entonces dice 2 libros de la primera semana más 2 libros otra semana nos va a dar 4 libros y se acaba el problema. Entonces era más fácil sumar que multiplicar o que dividir. ¿Sí? Entonces, cada niño, cada niña va teniendo su forma de resolver el problema. Entonces los procedimientos pueden ser distintos y el resultado igual. Entonces lo que hay que descubrir cada uno es de qué manera resuelve más fácilmente su problema o su situación. El asunto es resolver. Pero si también estamos aquí mirando, no solamente es cómo se resuelve más rápido, sino también qué posibilidades hay de resolverlo. Entonces, por esa razón estoy mostrando las diferentes formas de resolverlo, porque mi intención sí es que cada uno de ustedes descubra las diferentes formas y que comience a darse cuenta de que existen diferentes procedimientos para hacer las cosas de diferentes maneras, pero hay que ser consciente de cuál es la que usted utiliza, cuál de las maneras es la que usted utiliza. Bien, ¿cuál es la regla de esta tabla? Entonces hay una tabla donde dice que entran input o que salen output. Entonces casi todo esta tabla está representando cosas que entran a algún lugar de una manera y salen de otra, ¿sí? Entonces hay que utilizar mucho con los niños y las niñas ejemplos de maquinitas, unas máquinas que cada vez que usted mete algo en una máquina sale otra cosa, porque esa máquina hace algún proceso. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué proceso le hace a una máquina que entran 3 objetos y sale 1? O entran 6 objetos y salen 2, o entran 9 objetos y salen 3. ¿Qué es lo que está pasando en esa máquina? ¿Sí? Hay una regla, hay algo que está pasando allí. Entonces el niño y la niña comienza a descubrir o que le está sumando algo adentro, que le está restando, que le está multiplicando, que le está dividiendo. Él está manejando sus 4 operaciones fundamentales y está mirando cuál es el patrón que se está desarrollando allá adentro, qué es lo que está ocurriendo, que siempre pasa lo mismo. Entonces ahí se va a dar cuenta que al dividir por 3, entonces si tenía 3 unidades y dentro de esa máquina las distribuyó entre 3, le salió una sola. Si 6 lo dividió entre 3, le dio 2, y si 9 lo dividió entre 3, le dio 3. Entonces esa máquina lo que está haciendo es dividiendo por 3, ¿sí? Por eso salió uno solo. Bien, entonces estos principios de relaciones, de funciones más adelante. Y bueno, y esto es pensamiento también algebraico. En un almacén de calzado necesitan almacenar 630 cajas. Mirando otro problema. Entonces, repito, en un almacén de calzado necesitan almacenar 630 cajas en el depósito. Si ellos pueden colocar 3 cajas en cada estante, ¿cuántos estantes van a necesitar?
Miremos si sabemos que es un estante o no sabemos que es un estante, o donde usted se encuentre el significado de la palabra es distinto. En un almacén de calzado necesitan almacenar 630 cajas en el depósito. Si ellos pueden colocar 3 cajas en cada estante, ¿cuántos estantes van a necesitar? Entonces, el niño y la niña todavía, bueno, y ustedes deben hacerlo nuevamente, deben pensar que 630 cajas es como tener 6 centenas, 3 decenas y 0 unidades. 6 centenas son 600 cajas, 3 decenas son 30 cajas, 0 unidades. Eso es tener 630. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 600 dividido entre 3. Eso nos da 200. O sea, 600 dividido entre 3 es 200, es decir, 2 centenas. Entonces por eso decimos 6 dividido entre 3 es 2. Nos estamos refiriendo a centenas. Y que 30 dividido entre 3 es 10. Entonces 30 dividido entre 3 es 10, dice ahí, dice una decena. O sea, 10 es una decena. Entonces lo que estamos diciendo ahí, que nosotros aprendimos hace muchos años a hacer la división 630 sobre 3 y la mecanizamos, la aprendimos de memoria con un procedimiento algorítmico. Decíamos que 3 en 6, 2. 2 por 3, 6, a 6, 0. Bajo la siguiente cifra que es 3. 3 en 3 es 1. 1 por 3, 3, a 3, 0. Bajo la siguiente cifra que es 0. 3 en 0 no cabe. Luego la respuesta es 0. 0 por 3, 0, a 0, 0. Y ahí ya está. Entonces 210. Entonces eso que decimos mecánicamente, con un procedimiento algorítmico, técnico, mecánico, que decimos que baja la siguiente cifra, en ese lenguaje nos estamos refiriendo es a las centenas, las decenas y las unidades. Quizás nos faltó más ejercicios de centenas, decenas y unidades para poder desarrollar nuestras divisiones. Entonces los invito a que traten de hacer una división de los dígitos que ustedes quieran y miren a ver si la pueden realizar. Si no la pueden realizar, quiere decir que todavía tienen dificultades en la comprensión de las unidades, las decenas y las centenas, posiblemente, y que eso que quisieron memorizar y que repitieron 10.500 veces durante su formación, esas divisiones, pues eso finalmente no se aprendió lo suficientemente bien, y ahí todavía está como una duda. Bien, sigamos. Entender propiedades de la multiplicación y la relación entre multiplicación y división. Entonces, propiedades de la multiplicación. Ahí existe la conmutativa, la asociativa, la distributiva, la identidad y el cero. Bueno, cualquier cosa de estas que ustedes tengan dudas, hay muchos videos, hay mucha literatura que está escrita. Ustedes pueden hablar con los niños y las niñas lo explicarán a su manera, pero pueden aprender de ellos también, es decir, muchas fuentes para aprender las cosas. Mi aporte aquí es cómo encontrar que sí es importante conmutar o intercambiar, que sí es importante asociar, que se puede hacer, cómo se distribuye, etc. Es decir, en la práctica de sus vidas todo el tiempo están conmutando, están intercambiando, todo el tiempo están asociando cosas, están distribuyendo, es decir, no hay nada nuevo. Lo hacen en sus vidas prácticas. Lo que persigo es que se den cuenta que eso en matemáticas tiene su forma de verse ya más, es decir, como una forma más sencilla, con una simbología muy específica, claro está, pero que explica lo que es el mundo normal. Bien, conmutativa. Entonces preguntan allí, ¿sí? Propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, que cuánto, hay un recuadro ahí, cuánto por 4 es igual a 4 por 10. ¿Sí? Entonces, aprendamos qué significa conmutar, qué significa intercambiar. Entonces, lo que está diciendo allí es que 10 por 4 es igual a 4 por 10. ¿Sí? Pero recuerden lo que les decía anteriormente, si no importa el contexto, 10 por 4 sí es igual a 4 por 10.
Si importa el contexto, de pronto ahí sí ya no es lo mismo. Pero por ahora, matemáticas en el abstracto, ¿sí? 10 por 4 es igual a 4 por 10. Y me dice, ¿para qué quiere conmutar? ¿Para qué quiere conmutar? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Multiplicar 10 por 4 o multiplicar 4 por 10? ¿Sí? Y si les da lo mismo, pues bueno, en este ejemplo no fue tan importante, pero en muchas cosas y en muchos productos que ustedes van a hacer, se darán cuenta que al hacer la conmutatividad les queda más fácil resolver el problema. ¿Sí? Bueno, asociativa, entonces lo mismo. Entonces decimos siempre que la unión hace la fuerza, que la asociación, que el cooperativismo, que unámonos para resolver algunos problemas, para solucionar los problemas de la comunidad. Pues muchas veces la asociación ayuda, otras veces no, pero muchas veces sí ayuda a asociarnos en disciplinas, asociarnos entre profesionales, asociarnos como familia, integrarnos, asociarse en general facilita la solución de problemas, resolver problemas. Entonces por eso asociarse. Entonces, ¿qué asocia uno acá? 5 multiplicado por, y entre paréntesis dice 2 por 9. O sea que asocié el 2 con el 9 y lo multipliqué. Que si eso es igual a qué. Entonces, pues si lo asocié 2 con 9, en una operación que tocaba multiplicar 5 por 2 por 9, pues también lo puedo hacer asociando más bien el 5 con el 2 y hago 5 por 2, 10. Y el resultado lo multiplico por 9 y me da 90. ¿Sí? Entonces no es lo mismo decir que a 2 por 9 que están asociados los multiplico por entre sí y me da 18. Entonces sería 5 por 18 es igual a 10 por 9. ¿Sí? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Multiplicar 5 por 18 o multiplicar 10 por 9? ¿Sí? Entonces la asociación, dependiendo cómo se asocien las cosas, cómo se asocien las personas, cómo se unan en grupos, en parejas, en tríos, en equipos, dependiendo de esa manera cómo se asocien, los resultados pueden ser más satisfactorios, ¿sí? O pueden ser más rápidos. Entonces la asociatividad ayuda a esa agilidad. Bueno, ahora veamos la distributiva. La distributiva dice que 3 por 1 más 3 por 5 es igual a ¿cuánto por 6? ¿Sí? Si yo les dijera, no, es que 3 cajas más 5 cajas, ¿cuántas cajas me dan? No, pues 8 cajas, se acaba el problema. Yo diría que aquí en materia de distribución, hablar de 3 por 1, ¿sí? Estoy diciendo que se repitió el 1 3 veces, más 3 por 5, que se repitió el 5 3 veces, ¿sí? Entonces eso equivale a decir 3 por 6, ¿sí? 3 por 1, 3, más 3 por 5, que es 15. Entonces 3 y 15 da 18. Eso es igual a 3 por 6, ¿sí? 3 veces 6. Entonces en conclusión, 3 por 1 más 3 por 5, pues es 3 veces, pero ya no 1 ni 5, es 3 veces 6, la suma de 1 y de 5. 3 veces 1 más 3 veces 5, pues es 3 veces 6, la suma de los dos. Esa distribución también ayuda muchísimo a resolver problemas. Bien, encuentre 6 por 14. 6 por 14, ahí distribuyo, ¿sí? Es más fácil distribuir para resolver el problema. 6 por 14 de manera directa es más complicado para nosotros, que ya sabemos que es más fácil multiplicar por 2, multiplicar por 5, multiplicar por 10. Entonces lo que hago es, ese 14 lo separo como 10 más 4. Entonces por eso quedó 6 por 10 más 6 por 4. ¿Sí? ¿Sí? 2, una suma de dos productos. Entonces es lo mismo que la propiedad distributiva. Es la propiedad distributiva aplicada ahí. Entonces 6 por 10 más 6 por 4 es 6 por 10 60 y 6 por 4 24, y 60 más 24 da 84, que de manera directa, si hubiéramos hecho 6 por 14, tocaría hacer 6 por 4, 24, 4, y dice más 2, y 6 por 1, 6, más 2, 8, da 84.
Entonces es un poquito más complicado. Bien, identidad. ¿Cuánto es igual a 4 por 1? Entonces es descubrir que no importa cuál sea el número que uno tenga, al multiplicar por 1 va a dar el mismo número que tenía. 8 por 1 es 8, 10 por 1 da 10, 11 por 1 da 11. En este caso 4 por 1 es 4. ¿Sí? Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. ¿Sí? Entonces una propiedad que se llama identidad. ¿Sí? Bien, la propiedad del 0, ¿sí? Todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0, 4 por 0 es 0, 8 por 0 es 0, 5 por 0 es 0. Entonces, como en materia de productos uno habla de tantas veces un número, entonces siempre estamos hablando 3 veces 5, 3 veces 5 es 3 por 5, pero si decimos 1 vez 5, pues 1 por 5, que es 5, ahí está la propiedad de identidad, 1 por 5, 5. Pero si decimos 0 veces 5, o sea, 0 veces tiene 5, pues 0 por 5 es 0. Entonces ahí está la propiedad del 0. Y finalmente, si 3 por 2 es igual a 6, entonces 6 dividido entre cuánto es 3. Entonces, para nosotros, pues la construcción de números siempre ha sido más difícil entender la resta y la división. Siempre ha sido más difícil caminar para atrás que caminar para adelante. Cuando uno camina para adelante está sumando pasos, pero cuando uno camina para atrás estará como restando pasos. Entonces caminar atrás es difícil, entonces siempre como hacia atrás es más complicado para el cerebro humano. Entonces en la multiplicación y la división es más fácil multiplicar que dividir, y se aprende más rápidamente a multiplicar que a dividir. Pero entonces esta forma sencilla, es decir, 3 por 2 es igual a 6, y saber que hay una relación inversa con la división, ¿sí? Que ese total, ¿cierto?, dividido por cualquiera de los productos que tenía anteriormente, pues nos da el otro, ¿sí? Entonces dicen 20 por 14, entonces lo que nos dé, 280. Entonces 280, ¿qué es? 280 dividido entre 20 da 14, o 280 dividido entre 20 entre 14 da 20. Entonces cualquiera de los dos elementos que estaba multiplicando nos da un total. La división, pues, ¿qué es? Que el resultado de 6 dividido entre 2 da 3, que el resultado de 6 dividido entre 3 da 2. Entonces el proceso inverso, la división es el proceso inverso de la multiplicación. Es como volver a donde no estaba, ¿sí? Si uno da 2 pasos hacia adelante, le dicen vuelva a donde estaba, ¿qué hace uno? Pues da 2 pasos hacia atrás, ¿sí? Retrocede 2 pasos. Aquí pasa lo mismo. Si usted multiplicó el 3 por 2 y le dio el 6 y le dicen vuelva a su lugar, pues ese 6 que tenía ahora total lo divide entre los dos que, y le va a dar 3. Eso es 3 por 2 igual 6. Bueno, multiplicar y dividir rápidamente. Memorizar las tablas de multiplicar. Usar estrategias tales como las relaciones entre multiplicación y división, o propiedades de las operaciones. Bueno, entonces tercer grado, es el momento en que aprendimos las tablas de multiplicar. Esas tablas de multiplicar pues son fundamentales para todas las operaciones que podamos realizar con nuestras mentes. Entonces, aunque parecieran muchas, aprenderse del 1 al 10, la tabla del 1 al 12, aunque parecieran muchas, no es nada en comparación con tener que hacer multiplicaciones de miles, de millones, ¿sí? Esos son apenas los elementos fundamentales de lo que es multiplicar. Bueno, aquí quizás la mayoría tuvimos problemas. Bueno, miremos antes de eso. 6 por 4 es igual a 24, o 24 sobre 6 es igual a 4, o 24 sobre 4 es igual a 6, lo que yo acabo de decir de la propiedad de la multiplicación y la división, que son inversas una de la otra. Pero también puedo decir que 6 por 4 es como tener 6 por 2 más 6 por 2 igual a 24. Eso ahí, ya de esas tres maneras estamos relacionando multiplicación con división.
y memorizamos las tablas de multiplicar, y ahí hay una grafiquita, hay muchas formas de decirlo. Si ustedes se dan cuenta, muy fácil aprenderse la tabla del 1, la tabla del 2 muy fácil, la tabla del 5 muy fácil, de pronto ahí no está la del 10, pero bueno, la tabla del 10 también sería muy fácil, ¿cierto? Después entonces va habiendo como ciertas complejidades, entonces de pronto es más fácil la tabla del 4 que la tabla del 3, ¿sí? Entonces sigue la tabla del 4, luego sigue la tabla del 3 y la del 6, ¿sí? La tabla del 8, ¿sí? Y luego va quedando como más difícil la tabla del 7 y la tabla del 9, ¿sí? Y entonces eso tiene su razón de ser, pero bueno, no la voy a explicar ahorita completamente, pero es más fácil para todos nosotros sacar mitades, sacar cuartas partes, ¿cierto? Sacar la sexta que sacar la tercera parte. Pero sacar la séptima parte de algo y sacar la novena parte de algo ya es un poquito más complicado. Y en muchos casos los niños y las niñas cuando están en preescolar aprenden los números, pero el número 7 es el que muchas veces saltan y dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pegan el salto y de pronto el 9 también lo van a saltar y les va a costar un poquito más de trabajo conocerlos. Bueno, mientras eso ocurre, entonces ya que escribí cuánto es 8 por 7 y quizás los que no les gusta la matemática no saben cuánto es 8 por 7. Y entonces ya quedan como anulados, dicen no, yo no sé cuánto es 8 por 7, pregúntenme otra cosa. Entonces pues ahí aparece algo fácil, que es 8 por 7 es lo mismo que tener 8 por 5 más 8 por 2, y ahí está 5 y 2 son 7. 8 veces 5 más 8 veces 2, eso es 8 por 7. Entonces, como se sabe la tabla del 8, que es más fácil, 8 por 5 que es 40 y 8 por 2 que es 16, pues después yo sumo 8 por 5 40 más 8 por 2 que es 16, 40 más 16 da 56. Entonces, como todavía me cuesta trabajo aprenderme la tabla del 8, la tabla del 7, entonces por lo menos busco otra alternativa y digo, pues hagámoslo con 8. Y con 9 puedo hacer lo mismo, 9 por 7 también, o 9 por 8, normalmente las personas no saben cuánto es 9 por 7, 9 por 8, ahí se demoran y hasta ahí llegó a las matemáticas porque no supimos hacer 9 por 7, 9 por 8. Pero si nos dicen cuánto es 9 por 5, quizás si lo sabemos, entonces sumen lo que le falta. 9 por 5, 45. ¿Y cuántas veces le falta? Le falta 2 veces 9. Entonces 9 por 5, 45. Y 9 por 2, 18. Entonces 45 y 18 son 63. Y si 45 más 18 es difícil, entonces digo yo 45 más 20 son 65, que eso sí es fácil. Y le resto 2. Y ya 63. Bueno. Y 9 por 8 es 72, puedo decir que 9 por 9 es más fácil de aprender, que es 81, y le quito 9 por 1. Entonces lo que estoy tratando de mostrar es que hay siempre varios procedimientos, varias formas de aprender las cosas. Y después sí, resulta que de hacer varias veces estas operaciones, 8 por 7, 9 por 7, 9 por 8, ya al final ya sabemos que 9 por 7 es 63, que 8 por 7 es 56, 9 por 8 es 72. Ya después sí nos las aprendimos de memoria. Bueno. El curso tercero entonces se aprenden muchas cosas. O sea que lo bonito de este video es que uno lo puede detener, hace un descanso, hace un receso y después continúa su proceso de aprendizaje o de revisión del video. Entonces lo puede detener cuantas veces quiera. Si ya está muy saturado porque no es una persona que le gusten mucho los números, pues entonces pues detenga su video, tómese un descanso y continúe. Después de unos minutos, 5 minutos, 10 minutos. Bueno, y si no, pues bueno, yo sí continúo mientras tanto en mi presentación. Resolver problemas incluyendo las 4 operaciones. Identificar y explicar patrones aritméticos. Bien, una editorial necesita transportar 80 libros. Si en cada caja caben 8 libros, ¿cuántas cajas se necesitan? ¿Sí? Una editorial necesita transportar 80 libros. Si en cada caja caben 8 libros, ¿cuántas cajas se necesitan? Entonces uno como que va rápidamente y dice, pues 10 por 8, 80 ya, se resuelve el problema, necesitan 10 cajas.
¿sí? Otros dicen, no, pues la operación que hay que hacer parece que el 80 libros entre 8 libros que caben en cada caja, 80 sobre 8 me da 10. Entonces ahí están las 10 cajas, ¿sí? Entonces, ¿qué dividido sobre qué? Número de libros en total sobre el número de libros que deben haber en cada caja me da el número de cajas. Bien. Hay 3 esferos rojos sobre la mesa. Hay esferos negros, 10 más que la cantidad de esferos rojos. También hay esferos azules, 4 más que la cantidad de esferos rojos. ¿Cuántos esferos hay en total? Ese es el tipo de pregunta que se le hace a tercero de primaria, ¿sí? Entonces, estamos hablando de esferos que hay de 3 colores, unos rojos, unos negros y unos azules. Dice que hay 3 esferos rojos sobre la mesa, ya sabemos que hay 3. Pero dice que hay esferos negros, dice 10 más que la cantidad de esferos rojos. Pues ahí habrá que saber leer. 10 más que la cantidad de esferos rojos. Entonces, como se quedan 3 rojos, ahora le sumo 10 y me da la cantidad de esferos negros. Entonces, 3 más 10 es 13. Eso significa, hay esferos negros, 10 más que la cantidad de esferos rojos. Entonces hay 3 más 13 van 16. También hay esferos azules. Y dice 4 más que la cantidad de esferos rojos. Entonces si da 3 rojos más 4 azules da 7. Y ahora tenemos 3 más 13 son 13 más 7 son 20. ¿Cuántos esferos hay en total? 3 más 10 más 3, 3 más 10 son 13. Y ahora entonces 3 más 13, 3 rojos más 13 negros da 13. Y ahora hay 7 esferos azules, 20. Hay 3 esferos rojos sobre la mesa. Hay esferos negros, 10 más que la cantidad de esferos rojos. Entonces tenemos 3 más 13 da 16. Más, hay 4 esferos más azules que rojos, o sea, hay 7 esferos azules. Entonces iban 17, iban 16, más 7 da 23. Sí, 23. Entonces, última vez. Hay 3 esferos rojos sobre la mesa. Hay esferos negros, 10 más que la cantidad de esferos rojos. Lo que estamos diciendo que hay 13 esferos negros, que 10 más 3. Ahora, decimos también que hay 4 esferos azules más que esferos rojos, o sea que en total hay 7 esferos azules. Estamos sumando 3 más 13 son 16, más 7 son 23. Bien. Entonces es un asunto de lenguaje. ¿Cuál es el valor de R? Entonces aparece una ecuación, 2 igual a R menos 4. Entonces a los niños y a las niñas se les va mostrando que el cuadradito que tenían antes, por ejemplo acá, ¿cuánto por 4 es igual a 4 por 10? Entonces decíamos que 10 por 4 es igual a 4 por 10. Entonces esto es una ecuación donde iban trabajando las ecuaciones y les teníamos cuadraditos. Ahora le hacemos el cambio y decimos, bueno, ya no tenemos cuadraditos sino colocamos una R y preguntamos cuál es el valor de R. Si 2 es igual a R menos 4, ¿cuánto vale R? Entonces aquí lo que el niño y la niña dice es, pues listo, como estaba restando 4 a este lado, vamos a sumar 4 a cada lado, 4 al lado izquierdo y 4 al lado derecho, de tal manera que la igualdad continúe. 2 más 4 es igual a 6, eso es igual a R menos 4 más 4. Entonces, ¿por qué volver a sumar el 4? Para que se me anule y me quede la R solita. 6 es igual a R. ¿Sí? ¿O cuál es el valor de C? 3 es igual a 6, 3 es igual a C dividido entre 2. Entonces, ¿cuál será ese valor de C? Entonces dicen, pues como divido por 2 voy a hacer la operación inversa. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar por 2 para que se vaya este 2, para que eliminarlo. Entonces 3 por 2 es igual a C dividido entre 2 y por 2. 2 dividido entre 2 es 1, luego C es igual a 6.
Entonces aquí lo que le enseñamos a los niños y a las niñas es a utilizar la inversa en las ecuaciones. Entonces lo mismo que decía anteriormente, si uno sumó 4 pasos hacia adelante y le dicen vuelva a donde estaba, pues lo que tenemos que hacer 4 para división. Entonces le dicen, oiga, un, usted dividió un objeto en 2 partes, entonces quiero un objeto completo, entonces dice, no, entonces ahora tengo que multiplicar las 2 partes nuevamente. Bueno, aquí dice redondee 638 a la centena más cercana, es decir, con los niños y las niñas repasamos las unidades, las decenas y las centenas. Entonces ahora lo que estamos haciendo es redondear a una centena que quede más cercana. Entonces 638, entonces dice son 600 unidades, son 6 centenas más 38 unidades. Entonces 6 centenas, o son 6 centenas o son 7 centenas las más cercanas. ¿Cuál es la más cercana? Entonces 6 centenas porque hablando de 38 unidades está más cerca a las centenas de 6 que a las centenas de 7. Y otro ejemplo, redondee 539.864 a la unidad de 1000 más cercana. Entonces, ¿cuántos miles tenemos? 539.000. Entonces la pregunta es, ¿estamos más cerca de 540.000 o estamos más cerca de 539.000? ¿Cuál de las dos? Y ahí uno redondea. Entonces se dan cuenta que después de 500 estará acercándose a la unidad de 1000 que le sigue, y antes de 500 estará acercándose más a la unidad de 1000 más hacia la izquierda. Entonces 539.864, ese 864 se acerca más al siguiente 1000, 864 se acerca más a 1000 que al 0, entonces 539.864 se acerca más a 540.000 y no a 539.000. Eso es redondear 539.864. Estime para resolver el problema más rápido. 53 más 73, ¿eso es mayor o menor que 28 más 81? ¿Sí? Entonces dice que haga la estimación, ¿sí? No que haga la operación, sino que estime. Entonces a los niños y a las niñas se les explica que estimar es no dar el valor exacto, sino tratar de responder más rápidamente, más o menos acercándose a la realidad. Entonces, el niño y la niña lo que pueden hacer allí es buscar redondear los números y trabajarlos en números redondos, porque múltiplos de 10 es más fácil que multiplicar, es más fácil sumar múltiplos de 10. Entonces, por ejemplo, 53 más 73 es cercano a decir 50 más 70, y 50 más 70 son 120, entonces es más rápido que haber sumado 53 más 73. Entonces 50 más 70, 120. Y la otra es 28 más 81, entonces dice no, pues 28 más 81 redondeando es 30 más 80, 110. Entonces 120 es mayor que 110. Entonces no hicimos la suma completa, pero redondeando resolvimos la situación que queríamos resolver. Bueno, vamos a dejar ahí por ahora. En unos minutos entonces continuamos con tercer grado, y entonces tómense un receso y seguimos. Muchas gracias.